aunque no se vayan a dedicar bueno, ahí estamos arrancando la grabación, perdón. Ahí, ahora sí, no sé si querés mencionar algo más o arrancamos. No, arranquemos, estamos. Bueno, vuelvo a agradecer entonces, ahora que estamos grabando, a los chicos de Pulsión por la invitación. Digo que me parece interesante el espacio y gracias también que estén todos los estudiantes que están asistiendo en este periodo de receso a seguir estudiando y formándose. Veo algunas caras conocidas, así que bueno, siempre un gusto encontrarlos. Bueno, un poco la propuesta, pensé, le di algunas vueltas como para decir, bueno, hago una presentación, un power, y después dije, no, vamos a hacer una cuestión un poco más dialogada, no quiere decir que tengan que estar participando necesariamente, pero sí que por favor me interrumpan o activen los micrófonos cuando quieran para intervenir respecto a algunas cuestiones que voy a ir situando. En primer lugar, como dice el flyer, digamos, vamos a tener una mirada sexológica, es decir, la sexología en tanto estudio sistematizado, digamos, de la sexualidad humana en todas sus dimensiones, pone también atención, por supuesto, a todo lo que es el proceso de desarrollo psicosexual, a lo que es lo que va a ser en la vida adulta después lo que decimos como una configuración erótica, digamos, ¿no? O sea, cuando digo erotismo, vamos a partir de ahí, digamos, desde la sexología, el erotismo es el ejercicio consciente del placer sexual. Cuando digo consciente, ustedes me van a decir, o me puedo imaginar o intuir, que van a decir, bueno, pero todos los procesos inconscientes que justamente tienen que ver con nada más ni nada menos que con la sexualidad humana y todos sus significantes, pero acá nos estamos refiriendo a ejercicio consciente en tanto se distingue de la sexualidad de otros seres sexuados, que de otras especies, digamos que no son los seres humanos, que no somos ni mejores ni peores por esto, pero que la sexualidad se complejiza muchísimo justamente por la capacidad simbólica que tenemos, que así como utilizamos el lenguaje, también podemos tener esta función erótica en el sentido de ser conscientes de que estamos haciendo un ejercicio de ese placer sexual mientras ocurre, y que también puede haber, digamos, un deseo que se identifica en relación a la cuestión sexual, que se identifica en lo que es el registro y la búsqueda, digamos, de alguna manera también del placer sexual. Otras especies también tienen prácticas sexuales con fines reproductivos. El ser humano, en la sexualidad en el ser humano tiene una función que también puede tener que ver o estar ligada a la reproducción, pero que se aleja muchísimo de la reproducción, de la función reproductiva, y entonces hablamos de la función erótica en tanto se vincula a esta dimensión del placer, que es una dimensión absolutamente subjetiva, que si queremos pensarla mediada por procesos biológicos, en todo caso serían los procesos que tienen que ver con la emocionalidad, con la cognición, incluso con la cognición social, es decir, con las sensaciones que experimentamos como placenteras y que tenemos un rótulo cognitivo que nos permite identificarlas como tal. Esto en otras especies no ocurre, lo cual implica, digamos, un salto cualitativo, vamos a decir así, en cuanto a lo que es la experiencia de un encuentro sexual entre dos seres, y en este caso humanos. Ahora, ¿qué pasa? Yo digo que en ese encuentro erótico, en el sentido del erotismo como ejercicio consciente del placer sexual, voy a insistir con esa noción porque, digamos, es fundamental en este caso, esa configuración va a comenzar desde la más tierna infancia. Por supuesto, esto no es novedoso para ustedes porque ya saben que Freud mismo plantea el desarrollo psicosexual, digamos, en sus distintas etapas,
para lo que es la activación de las zonas erógenas o de lo que es la configuración de este cuerpo erógeno que justamente se va asociando a zonas que despiertan vivencias placenteras, pero además de eso, hay otros autores que, digamos, que más allá de los aportes indiscutibles de Freud a la propia sexología, John Money, por ejemplo, plantea un concepto que a mí me parece que es súper interesante compartirles hoy, que es el de mapas de amor. Cuando hablamos de mapas de amor, ¿a qué nos referimos? A la configuración, a esa hoja de ruta, o sea, un mapa, justamente algo que se va configurando en nosotros de manera de que entendamos qué es lo que entendemos por pareja, qué es lo que entendemos por encuentro erótico, qué es lo que entendemos por estímulo sexual, cómo entendemos el amor, cómo entendemos la erótica en general. Es decir, todo eso se va formando, por supuesto, como bien deben saber ya, a través de los discursos, a través del entorno, a través de los aprendizajes y a través del modelado. El aprendizaje observacional, si ustedes conocen la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, van a ver que el aprendizaje por imitación de un modelo también hace a la configuración de esos mapas de amor. ¿Por qué? Porque así como hay un modelado de la violencia, digamos, justamente las teorías que tienen que ver con ese modelado de la violencia hablan de la imitación de modelos, ¿no? Esta repetición de patrones que no podemos a veces dejar de replicar en nuestra vida por más que racionalmente, digamos, pensemos que no queremos actuar de esa manera. Bueno, no solo hay modelado de la violencia, sino que hay modelado, o sea, aprendizaje por observación e imitación de un modelo, de las configuraciones eróticas o amorosas o sexoafectivas. Es decir, lo que nosotros entendemos por relación de pareja, lo que entendemos por cómo se vinculan dos personas que se atraen, lo que entendemos por lo que es cualquiera de las formas que incluso actualmente se alejan de la hegemonía, digamos, monogámica, ¿verdad? Que imperó hasta no hace mucho tiempo, en nuestra cultura particularmente, pero que todas esas configuraciones también las vamos modelando con lo que vemos, no solo en nuestras familias de origen, sino en nuestro entorno, en la sociedad que habitamos. Y esto tiene que ver con contextos sociales, políticos, culturales, que van modelando eso que entendemos como hoja de ruta o mapa de amor en términos de John Monnet. Esa configuración erótica, ese mapa erótico que mentalmente, digamos, vamos armando de forma involuntaria a lo largo de nuestro desarrollo, toma elementos que se van presentando, digamos, a través de lo que nosotros llamamos desde la sexología educativa, digamos, la educación sexual informal. Es decir, hay una educación sexual formal que ustedes la conocen, sobre todo desde que en nuestro país está la ley de educación, justamente vinculada a la educación sexual integral. Entonces, más allá de la ESI y más allá de la educación sexual, que ya existía antes de la educación sexual integral de nuestro país, por supuesto, ustedes piensen que la Asociación Rosarina de Educación Sexual y Sexología, que se llama ARES, se fundó en 1976. O sea, en plena dictadura militar en nuestro país, imagínense hablar de educación sexual en esa época, ¿verdad? Bueno, hay en ese, digamos, desde la educación sexual, nosotros sabemos que eso que hacemos intencionalmente podemos llamar programas de educación sexual, o hoy programas de educación sexual integral. Pero hay toda otra serie de cuestiones que generan una educación sexual informal. O sea, una educación sexual que no es la que nos proponemos intencionalmente hacer, que no está sistematizada dentro del sistema educativo ni de ninguna otra organización social, pero que opera como
modelado, digamos, modelando aprendizajes. La pornografía, que es el tema que nos convoca hoy, digamos, yo digo el porno para hacerlo más corto el término y nos entendemos de qué hablamos, pero estamos hablando de la industria pornográfica en términos de cómo la conocemos, la producción de contenido, de material, de contenido erótico, de contenido sexual, que, digamos, está pensada en general por varones y para varones normalmente, si bien hay una producción de lo que se llama el porno feminista, digamos, o un porno que trata de ajustarse más a lo que realmente acontece en un encuentro erótico, la mayor parte de la pornografía no contempla, digamos, ni una perspectiva de género, ni cuestiones estrictamente vinculadas a los derechos sexuales y a los derechos humanos, ¿verdad? Pero hecha esta salvedad, que eso en sí mismo hablar de todas estas cuestionamientos que podemos hacer a la industria pornográfica, llevaría un desarrollo en sí mismo que no es la temática de hoy, pero no quería dejar de hacer referencia a esa problemática. Ahora bien, la pornografía o el porno, ¿por qué digo que es tan importante en la configuración, digamos, de los mapas de amor, de los mapas eróticos? Porque fíjense ustedes, yo acá tomé nota de un dato que lo pueden buscar, está de Save the Children de España, en 2020 hace una publicación de toda una serie de investigaciones que llevan a cabo en adolescentes entre 13 y 17 años, y después yo les puedo, bueno, no sé si acá en el chat lo puedo compartir, pero si no, después les mando a los chicos de Pulsión el PDF y se los puede sociabilizar si a alguien le interesa ver. El 62%, digamos, de los chicos encuestados entre 3 y 17 años ya había visto porno alguna vez. Y el dato más interesante, hay muchísima información en ese reporte que la verdad que no tiene desperdicio, y eso que es de 2020, antes de la pandemia, o sea, cuando recién arrancaba la pandemia, imagínense con lo que se potenció la virtualidad después, y con, digamos, seguramente hoy las cifras son peores. El 53% empezó a consumir pornografía antes de los 12 años. El 53% accedió a la pornografía alguna vez, por lo menos, antes de los 12, entre los 6 y los 12 años. Y hay porcentajes significativos registrados a partir de los 8 años. ¿Qué quiero decir? Que en esto que históricamente, digamos, configuraba los mapas de amor, y que tenía que ver con los discursos, con el modelado, con lo que se veía en el entorno, con lo que se compartía con los pares a través del desarrollo, digamos, en las distintas instancias escolares, deportivas, todo siempre se ha sociabilizado, digamos, respecto a las cuestiones eróticas y se ha visualizado, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en los demás? Vemos si nuestra pareja parental, no importa el género o la orientación de las personas que se ocupen de la crianza, pero si esos adultos que se ocupan de la crianza se manifiestan amor o no, si se acarician, si se besan, si se acercan, si se maltratan, bueno, todo eso va configurando nuestro mapa de amor. Y la pornografía, si empieza como un estímulo tan tempranamente, claramente también pasa a ser un elemento de educación sexual informal muy potente, porque ingresa en un periodo del desarrollo psicosexual donde todavía no se puede dimensionar ni siquiera lo que se está observando. Es decir, muchos de estos niños o niñas o adolescentes que acceden a veces accidentalmente a la pornografía, a veces, todo por supuesto mediado por el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, particularmente los celulares hoy en día. Claro, la serie Adolescencia, acá mencionan, todo, digamos, ese acceso tan temprano que no se puede regular por el otro lado, porque los jóvenes, los más jóvenes de hoy, lo que decimos nativos digitales,
tienen muchísimos más recursos y habilidades que cualquiera de los adultos a cargo, que por más control parental que quieran poner, digamos, no lo pueden detener ese acceso. Y eso va configurando y modelando formas, que la serie esta lo muestra, digamos, formas incluso violentas. El 73 creo que era, no anoté el número, pero me parece que era el 73, entre el 70 y el 73% de los jóvenes que veían porno dicen que les resulta violento lo que ven. Sin embargo, hay un porcentaje muy similar que dice, bueno, que quiere o que intenta, que toma como modelo, como forma de aprendizaje para los encuentros eróticos, la pornografía, y que intenta o desearía poder replicar en la vida real lo que ve en el porno. Entonces ahí ya tenemos un gran problema, no solo por el modelado de la violencia, insisto, sino ¿por qué? Porque lo que se ve en el porno, a ver, estamos, creo, todos de acuerdo en esto, y si no, es hora de empezarlo a pensar. No es lo real, digamos, no necesariamente es lo que ocurre, muchas veces está muy lejos de lo que ocurre realmente, está muy lejos en los cuerpos, arranquemos por ahí, es decir, la noción hegemónica de belleza de los cuerpos que muestra la pornografía, está totalmente lejos de lo que son los cuerpos reales, a todas las edades, ¿verdad? Y de todos los géneros. Pero más allá de esto, que ya genera bastante frustración y ya atenta bastante contra la autoestima, pues la estima sexual, es decir, cómo evaluamos que nos sentimos respecto a nuestro propio desempeño erótico, tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con las actitudes que podemos tener, y esa seguridad o inseguridad en el campo de lo erótico tiene muchísima relación con este ideal, o sea, como toda cuestión de autoestima, ¿no? O sea, tenemos lo que Freud llamaba un ideal del yo, es decir, pero tenemos esta noción de ideal de cómo debería ser, o qué es lo que yo, cuál sería la mejor versión que yo espero de mí. Esto aplica también en el ámbito de lo sexual. Y si yo tengo esta versión y yo me siento que estoy por aquí abajo respecto a este modelo o a este ideal que yo quisiera alcanzar, siempre me voy a sentir en menos y voy a tener la percepción, en este caso, de que mi actitud sexual, mi comportamiento, mi desempeño sexual no es lo suficientemente bueno porque no alcanza ese estándar o ese ideal o ese modelo que yo veo con el cual se supone que debería disfrutar, porque en la pornografía se ve ese orden del disfrute que en realidad, si uno trata de emular o de replicar exactamente esas escenas, lo más probable es que estén bastante alejadas del placer. Y además, ocurren un montón de otras cuestiones. Es muy difícil resumir todo en una hora, digamos, o en un poco menos que ese tiempo, pero yo voy a tratar de tocar algunos puntos que son los más importantes. Uno, esto que digo, que es un gran problema que opere como factor de educación sexual informal desde tempranas edades, porque eso vandaliza los mapas de amor. O sea, esos mapas de amor que vamos configurando, que van a guiar o van a ser la hoja de ruta de nuestro erotismo en la vida adulta, pueden vandalizarse, vamos a decir así, por interferencia de acceder a cosas para las cuales no estamos preparados a ver. Es como una forma de abuso sexual infantil o adolescente, pero perpetrado no en manos de una persona necesariamente, sino del material al que se accede de forma involuntaria. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque cuando hablamos de abuso sexual hablamos no de situaciones necesariamente que sean forzadas, sino de situaciones donde algo del orden de lo adulto interfiere en el desarrollo psicosexual de esa persona, de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, y precipita desarrollos eróticos o sexuales que se hubieran producido en otro tiempo y de otra manera. Esa precipitación, ese generar anticipadamente sensaciones que no deberían estar ahí si no fuera por la interferencia de esa información en este caso, o de esa persona en el caso de un adulto, de un abuso perpetrado por un adulto, vandaliza
el mapa de amor, es decir, lo desconfigura o lo configura de una forma que digamos que dificulta o pone en tensión o genera malestar y padecimiento subjetivo en la práctica erótica de ese sujeto a la medida que va creciendo o que se va intentando vincular con otras personas. O incluso, ni siquiera es en el vínculo, acá se abren otras dos grandes vertientes. Por un lado, cómo impacta el consumo de pornografía en el autoerotismo, digamos, para la propia estimulación erótica, y por el otro lado, cómo impacta, digamos, en el encuentro con un otro. Porque, ¿qué pasa? En el encuentro con otra persona, obviamente, el encuentro real con otro ser humano nunca va a tener la intensidad ni la eficacia, miren la palabra que estoy usando, la eficacia como estímulo sexual que tiene la pornografía. ¿Por qué? Porque la pornografía está diseñada para ser eficaz como un estímulo, entre otras cosas porque es un menú a la carta. Es decir, en la pornografía uno puede elegir exactamente qué ver, porque está hecho el algoritmo para que si mirás tantos segundos más esta imagen, ya, o sea, la inteligencia artificial no es solo el chat GPT, digamos, la inteligencia artificial ya está en lo que es la Big Data o digamos, la ciencia de datos, hace rato que viene estudiando lo que es el manejo de la información que generamos a través de nuestros accesos a cualquier información, así como si yo me pongo a buscar mates para comprar en internet, a los 10, ni siquiera minutos, a los 10 segundos tengo el Instagram lleno de fotos de mates, o no, digamos, ¿es o no es? Bueno, es. Del mismo modo, cualquier cosa a la que accedemos activa algoritmos que manejan esa Big Data. La Big Data es la acumulación de los datos que se van generando por nuestras huellas digitales, digamos, en todo lo que vamos consumiendo en Internet, incluso en la pornografía, por más que sea en páginas de incógnito. La página de incógnito no deja el rastro en el historial, pero por supuesto que la huella está en el proveedor de Internet, que la huella está en la Big Data, que es la que mueve la industria pornográfica, que configura el algoritmo de, bueno, si ahora entraste acá, permaneciste más de 3 segundos en esta imagen, es porque te gusta este tipo de información, entonces te activo y te ofrezco más videos o imágenes eróticas sobre ese factor de fantasía que evidentemente es el que te está disparando la excitación, el deseo o el interés, por lo menos la motivación para seguir mirando. Está diseñado para hacer eso, pero ese menú hace que uno llegue a niveles tan específicos de visualización, de fantasías, que incluso ya después ni siquiera toman la lógica cinematográfica, sino que muchas veces se asocia con imágenes, ya la sola imagen desencadena la respuesta sexual, de manera que produce un condicionamiento tan importante a ese estímulo específico y elegido según el propio menú, que cuando te encontrás con una persona real, que no podés comandar qué va a ser, cuál va a ser su práctica sexual, su comportamiento, su modo de moverse, que no podés guionar el encuentro con otra persona, como si están guionados muchos, la producción, digamos, porque no deja de ser ficción. Digamos, hay guiones pornográficos que es más, que a veces se ven reflejados en los encuentros reales. Hay personas que creen que si replican el guión, los sonidos, todo el acting, digamos, de la escena porno, parece que van a disfrutar más o que van a gustar o van a atraer más a la otra persona. Y nada más lejos que esto, pues nada más feo que estar con alguien y sentir que uno está viendo una película porno. O sea, quita toda autenticidad o deja de ser genuina, digamos, la interacción. Entonces, ese guión erótico que se modela con la pornografía, luego encuentra sus límites en el encuentro real con otro ser humano, donde no puedo elegir por menú lo que va a hacer ni lo que va a decir,
ni la escena que va a configurar conmigo. Y entonces, y los estímulos, por supuesto, tampoco van a ser ni tan intensos ni tan específicamente diseñados a mi gusto, por lo cual no voy a sentir tanto estímulo si es que estoy muy acostumbrado al consumo de pornografía. Esa es una de las derivaciones que tiene el consumo, por lo menos el consumo frecuente. Y aunque no haya un uso compulsivo, que ahí ya entramos en el terreno de la adicción al sexo, que una de las formas es el uso compulsivo el consumo compulsivo de pornografía, una adicción comportamental, pero aún sin entrar en la adicción, ocurre esta desensibilización a los estímulos reales, es decir, se pierde sensibilidad a la cuestión sensorial del cuerpo, en todo el sentido más laxo del término, del cuerpo mediado por las palabras, por las caricias, por la aproximación incierta, la incertidumbre del encuentro real con otra persona, digamos, genera una activación de la respuesta sexual que nada tiene que ver con la activación casi automática o mecanizada que termina disparando la pornografía. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si tenemos una gran cantidad o un uso masivo, sobre todo en personas más jóvenes, digamos, que bueno, no hace falta que nadie haga ninguna declaración autorreferencial, pero cada uno que esté escuchando sabrá de lo que estoy hablando. ¿Qué es lo más preocupante? Yo les decía que por un lado estaba lo que afectaba en el encuentro con otra persona, pero por otro lado también en las vivencias autoeróticas. El autoerotismo, la autoexploración del propio cuerpo, sensaciones, tiene no solo, digamos, la cuestión de los estímulos físicos que podemos explorar para conocernos, sino también de los estímulos mentales, digamos, que tienen que ver con las fantasías sexuales. Las fantasías son el 50% de la respuesta sexual humana. Son un estímulo muy poderoso. Son los grandes inductores de la respuesta sexual. Ahora, yo me encuentro en la clínica sexológica sistemáticamente y permanentemente con personas jóvenes, digo, de hasta, digamos, hasta 30, 40 años. Ya los más grandes no, porque, digamos, el consumo de pornografía se presentaba de otra manera o más tardíamente, o sea, pero en estas personas yo lo que digo es, bueno, durante la masturbación, digo, no, si les damos como dentro de la terapia sexual, una de las consignas es que en el ejercicio, digamos, del autoerotismo, no utilicen pornografía. Y entonces me quedan mirando y me dicen, me estás diciendo que no me masturbe. No, no, te estoy diciendo que lo hagas sin mirar porno. Y se me quedan mirando como diciendo, no hay forma. O sea, ¿cómo me voy a masturbar si no veo porno? Yo digo, sí, o sea, a ver, en nuestra época, en nuestra generación, hablábamos discursivamente, uno decía, bueno, los ratones, o sea, la fantasía, las cosas, las ideas que podían andar por la cabeza, la producción de fantasías eróticas, que tiene que ver con la creatividad, con la imaginación y con la aparición y el surgimiento del propio deseo en el plano del ejercicio de la sexualidad y de explorar a solas y o con otras u otras personas, que es aquello que nos representa realmente un estímulo sexual. Ahora, cuando no hay lugar para pensar en el autoerotismo, ni siquiera sin pornografía, estamos ante una carencia total de capacidad de poder fantasear, de poder visualizarse a uno mismo en ese escenario erótico. Entonces, de la mano de eso es lógico que se desconfigure el propio mapa erótico y que la respuesta sexual o la experiencia de placer se vea bastante más limitada muchas veces. Porque es muy difícil, digamos, encontrar el atractivo o aquello que realmente
va a resultar placentero cuando no responde a esa fórmula eficaz que viene un poco enlatada, digamos, y que está asegurada con el estímulo. Si a eso le sumamos los juguetes sexuales, bueno, es un combo que es imposible alcanzar en un encuentro con un común mortal, digamos, con el cual no sabemos lo que va a pasar. Es decir, la estimulación de muchos de los accesorios o juguetes sexuales, que puede ser también muy eficaz junto con la visualización de pornografía, bueno, tiene una manera tan específica de activar, de desencadenar no solo la respuesta sexual, sino de precipitar el orgasmo, que después es muy difícil equipararlo, digamos, con una estimulación simplemente que se produzca entre dos personas que no saben qué le gusta al otro, que no saben cómo le gusta que le toque, que no sabe cuáles son sus fantasías, porque básicamente a lo mejor ni siquiera la propia persona las identifica como tales. Entonces, el lugar del porno en ese mapa erótico es un lugar de vandalización a veces del mapa de amor, es un lugar que obtura muchas veces la aparición de las propias fantasías sexuales y que desensibiliza en algunos casos al estímulo del encuentro real con otra persona. Yo no estoy diciendo con esto que no hay que consumir pornografía. A ver, no es un discurso para nada, lejos de mí está el discurso moralista de decir, qué horror, no consuman porno. Lo que estoy diciendo es que, como todo en la vida, digamos, una cosa es un consumo como una variante, como algo más de lo que uno puede hacer, digamos, como un estímulo más que de vez en cuando tengamos a solas o en pareja o como sea. Y otra cosa es que sea una condición imprescindible prácticamente para el ejercicio de la sexualidad. Porque ahí es donde vemos después también, ligado a cuando es un consumo del orden, digamos, ya compulsivo, no solo que interfiere justamente el límite a veces de las cuestiones, como en toda adicción, digamos, ¿no? ¿Cuál es el límite entre un uso o un consumo seguro, vamos a decir, saludable, entre comillas, si se pudiera definir de esa manera, o que nos hace bien y uno que empieza a traer problemas? El malestar subjetivo es un parámetro, la interferencia con otras esferas de la vida, es decir, si alguien por consumir pornografía deja de estudiar, deja de ir a la facultad, deja de ir a trabajar, deja de cuidar a los hijos. Yo he tenido pacientes que han venido a consulta porque me han dicho, encontré mi límite, dejé a mis hijos pequeñitos 2 horas solos en otra habitación porque me colgué viendo porno. Estoy hablando de criaturas que requerían el cuidado de un adulto. Entonces, cuando eso interfiere en la consecución de otros proyectos de distintas esferas de la vida, bueno, ya empieza a ser problemático ese consumo. Y cuando, insisto, cuando genera un malestar que no esté asociado al sistema de creencias, porque a muchas personas a lo mejor el malestar le viene por la culpa, porque en su culto religioso o en su educación familiar, digamos, el consumo de pornografía era algo malo, digamos, o considerado pecaminoso, delito, lo que fuere. Entonces, bueno, puede que el malestar venga de ahí, pero yo me refiero al malestar en cuanto a que provoca vergüenza, pero como cualquier comportamiento adictivo, es decir, la persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria y que se levanta a la noche y come escondidas, siente un pudor y una vergüenza que no tiene que ver con el acto de comer per se, porque si no, no lo ocultaría, tiene que ver con la compulsividad, con esto de saber que hay algo que está mal en este consumo. Entonces, una cosa es que alguien diga, por supuesto, nadie va a ir por la vida diciendo, yo miro porno tantas veces, o sea, porque es algo del orden de lo íntimo, ¿no? Pero cuando yo digo el pudor o la vergüenza, me refiero que ni siquiera ante la pareja o ante alguien de mucha intimidad o ante uno mismo, la persona registra que eso está bien porque se da cuenta que le provoca un malestar.
y se da cuenta que es disruptivo respecto a su proyecto de vida. Entonces, comer algo no tiene nada de malo, pero si yo me doy cuenta que como a las 4 de la mañana y que eso atenta contra mi proyecto de vida, contra cómo me quiero ver, contra mi salud, o que lo hago escondida, y bueno, hay algo que me tiene que llamar la atención. Entonces, el consumo de pornografía no tiene nada de malo, excepto que yo lo haga de tal manera que me dé cuenta que estoy dejando de lado mis amistades, que prefiero quedarme viendo porno antes de juntarme, digamos, con alguien en un encuentro real, o de juntarme con mis amigos, o con mi familia, o de ir a la facultad, o de lo que fuere. Acá hay Diana, tenés la mano levantada. Sí, sí, profe, yo tengo una duda que vengo desde que ya arrancamos la charla. Me da un poquito, no sé si de vergüenza, pero quiero conservar el anonimato de esta persona. Sí. A ver, hablando del respeto también, porque es conocido mío, ¿no? Okay. Pero es un amigo que tiene mi pareja y por ende yo y mi pareja hace años que estamos y también conozco otras parejas amigas que, ¿qué pasa? Él está soltero, el chico este, ¿no? Tiene 24 años. Bueno, la cuestión es que tuvo pareja en su momento, pero siempre, cada vez que nos juntamos, a mí, yo cuando empecé a tener un poco más de confianza, se lo dije, porque me parecía que generaba un problema entre nosotros, quienes tenemos pareja, porque si bien él está separado y se respeta todo esto, pero ¿qué pasa? Él tiene videos de una chica que hace contenido para adultos, lo cual es conocida de la ciudad donde yo vivo, pero me parece ya como excesivo. A ver, está bien que le guste, pero ya traerlo a una charla, poner, estamos tomando mates y muestra el video, es como que ya me ha generado tipo, pará, porque genera cierta incomodidad y cada pareja tiene su sexualidad y eso ha generado problemas. Claro. Y mis amigas también que tienen pareja, como diciendo, nosotras no andamos haciendo esas cosas. Por eso me es medio preocupante y cómo poder abordarlo a él, porque yo muchas veces lo he hablado con él, pero o sea, por más que lo hable, lo sigue haciendo y a mí eso como que no sabría cómo ponerle un límite, por así decirlo. Bueno, mirá, acá gracias por tu consulta. Mirá, ahí hay una cuestión que es primordial antes que lo que le pase a esta persona con su propio consumo respecto al material de OnlyFans o lo que fuere. Que ahí ya es otra problemática, digamos, ¿no? Que uno puede sugerir, revisar ese comportamiento o no, depende del nivel de confianza que tengas, de la chance de poder alertar, como con cualquier otra adicción, digamos, ¿no? A veces uno le dice a un amigo, che, me parece que tenés un alcoholismo, y se genera una respuesta agresiva porque, bueno, si hay algo que caracteriza las adicciones es la negación. O sea, siempre el adicto, aunque sea no a sustancias, aún las adicciones comportamentales generan la justificación del comportamiento y la negación de la problemática. Pero más allá de eso, acá lo que vos relatás, a mí lo que me parece que sí pueden cualquiera de ustedes poner un límite, porque lo que resulta realmente violento, sería la palabra, me parece, es que alguien les imponga, o sea, cualquier tipo de material de contenido erótico resulta violento si se impone la visualización o si es compartido sin el consentimiento de la otra persona. Quiero decir del espectador en este caso. No importa que el material sea de OnlyFans o que sea de pornografía, que uno diga, bueno, esto está hecho para ser visto, perfecto, pero cada quien tiene, y eso está dentro de los derechos sexuales, digamos, cada quien tiene derecho a decidir cuándo, cómo, en qué contexto y qué cosas quiere ver y qué cosas no tiene ganas de ver. Nadie puede irrumpir con material erótico, digamos, ni en una conversación, ni en una cena, ni tomando mate, ni por internet, o sea, ni por mensaje. Lo mismo que ocurre cuando muchas veces la gente dice, y me comparten fotos de los genitales dentro de un chat, a lo mejor en una aplicación de cita o en una red social o simplemente en WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Cuando están en una conversación, incluso que a veces por ahí se pueda subir de tono, eso no da derecho a que el otro te mande una foto
de los genitales una foto explícita, sin consultar si uno tiene deseos de recibir y ver esa imagen, si uno tiene ganas, si uno está en condiciones, si no está en un lugar público. Bueno, lo mismo ocurre con estas temáticas o estos contenidos sociabilizados en un grupo de personas. Es decir, si yo te voy a mostrar algo de ese tipo de contenido, te tengo que preguntar si vos tenés ganas de ver eso. Como del mismo modo te tengo que preguntar si tenés ganas de ver una película de terror o una escena de un crimen o una escena sangrienta en una película. Que yo, por ejemplo, a mí esas imágenes, las escenas de violencia no me gustan y me violentaría que alguien venga y me ponga una película que yo no tengo ganas de ver. Bueno, del mismo modo te puedo incomodar en un determinado contexto, que no quiere decir que ustedes no consuman material pornográfico o OnlyFans, digamos, por sus medios, y cuando ustedes deciden. Lo importante es que, bueno, en la lógica, por ahí dentro de lo que es el machismo, digamos, ¿no? Entre varones, muchas veces los grupos de WhatsApp de los varones tienen la costumbre de mandar material pornográfico como si uno mandara un meme diciendo buenos días. Y parece que si alguno se siente agraviado u ofendido es porque, ¡ay, qué sos, que te molesta, cómo no te va a gustar esto!, ¿no? Entonces, poner límites a estas cosas es una forma de hacer valer y respetar los derechos sexuales, entre los cuales está el derecho a la privacidad, el derecho a decidir cuándo, cómo, qué cosas quiero ver y en qué momento y en qué contexto, y que nadie me violente exponiéndome a ver un material que no tengo ganas o que no es adecuado para ese momento, esa circunstancia. Pues si no es lo mismo que el exhibicionismo de cualquier otro orden. Es decir, mostrarle a alguien un contenido erótico, aunque no sea de la propia producción, es lo mismo que desnudarse delante de alguien que no tiene ganas de verte desnudo. Es decir, yo creo que ahí son dos cuestiones distintas, ¿no? Una, poner límites a esto, decir, mirá, hay cosas que a vos te pueden encantar, todo bien, respeto eso, te rebanco, pero yo no tengo ganas de ver eso, me resulta violento que me lo compartas sin consultar. En todo caso, si dice, che, ¿quieren que les muestre lo que me descargué de OnlyFans? Ay, dale, bueno, claro, okay, ahí sí. Vamos, ahí sí. Lo último, y ya no digo más nada. Sí. Lo último, bueno, que lo que ha pasado entre las parejas amigas así, es que yo también en su momento lo compartí, porque también trato de entender, ¿no? Porque me sorprendió bastante esta actitud. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, él está soltero, está todo bien, puede hacer lo que quiera, mirar el contenido que quiera. Pero, ¿qué pasa? Como uno tiene una pareja, también es como que lo condiciona ante eso, porque, a ver, mi pareja tiene ojos, tiene deseos, tiene fantasías, y así, o sea, no por una cuestión de celo diciendo, le está mostrando una chica que está linda, está buena, como dicen así, o sea, pero eso genera problemas en sí, porque él no sabe, capaz por ahí, la sexualidad de cada pareja, cómo se está dando, si no se está dando. Exacto. Quería dejar eso en claro. Yo le dije, está todo bien, vos estás soltero, vos podés hablar lo que vos quieras, pero adelante mío, si lo hace con él, o sea, con sus amigos, no pasa nada, pero adelante mío, no lo hagas porque no me agrada esto y tampoco creo que da para Bueno, hacer. por eso digo, esto de tener la asertividad, recordemos que la asertividad es la capacidad para expresar de manera adecuada y socialmente adecuada y oportuna, expresar lo que queremos, lo que deseamos, la capacidad para decir que no, para hacer valer nuestro derecho y para poner un límite, ¿no? Entonces, tener la asertividad para decir, mirá, todo bien, pero esto en este momento no lo quiero ver, no tengo ganas, y no tenés ni siquiera por qué justificar, ni por qué explicar por qué no lo querés ver, digamos, sencillamente. Perdón, había otra mano levantada. Alguien preguntó acá, ¿entonces es real lo que se dice respecto a la disfunción eréctil como consecuencia del consumo de porno? Sí, en muchos casos sí. No digo que todas las disfunciones eréctil tengan como etiología el consumo compulsivo de pornografía. Lo que digo es que en algunos casos la disfunción, o sea, que el consumo sistemático de pornografía puede generar una disfunción. ¿Por qué?
porque se pierde sensibilidad al estímulo real de otra persona o incluso al propio estímulo masturbatorio. Cuando digo masturbación, digo estimular con las manos. Cuando digo autoerotismo, digo puede tener estímulos físicos como el manual o estímulos mentales como las fantasías. El estímulo intenso de la pornografía puede quitarle brillo, digamos, o eficacia a todos los otros estímulos eróticos que provocan, que desencadenan la respuesta sexual. En el caso de la disfunción eréctil, la erección en las personas con pene, o en los varones o personas con pene, la erección es el signo visible de la excitación, de la fase de excitación sexual. Entonces, bueno, sí, puede estar asociada, muchas veces está asociada al consumo excesivo de pornografía. O sea, yo lo primero que recomiendo es que dejen, en ese caso, que dejen temporalmente de consumir pornografía. A veces les cuesta horrores, porque no encuentran cómo activar la respuesta sexual sin porno, lo cual les parece una empresa titánica y en realidad debería ser lo más elemental del mundo, digamos. El porno, insisto, debería ser simplemente un estímulo más para variar de vez en cuando, no la única fórmula para activar la excitación. ¿La pérdida de sensibilidad es irreversible? No, la pérdida de sensibilidad se recupera porque no es neurológica. Digamos, es una pérdida transitoria por condicionamiento al estímulo, a la intensidad del estímulo. Lo mismo cuando hay excesivo uso. No digo tampoco que estén mal usar los juguetes sexuales y los accesorios, me parecen buenísimos, está bárbaro que la gente los incorpore a su universo erótico, pero cuando es en exceso, sobre todo el famoso el Satisfyer o el succionador de clítoris para las mujeres, a veces hace, como es tan eficaz, es tan intenso, es imposible de emular humanamente, digamos, ese estímulo, entonces hace que se pierda sensibilidad después a la estimulación de la vulva, digamos, en un contexto donde no se usa el juguete sexual. Entonces ahí no digo no usarlo nunca jamás, digo en esos casos hay que hacer como una desintoxicación, digamos, para reconfigurar la respuesta sexual. Alguien antes había levantado la mano y ahora no veo la mano levantada. No sé quién era, perdón. Pues justo estaba hablando Diana y alguien levantó la mano. Si alguien quería hablar, bueno, active el micrófono. Bueno, no sé, a lo mejor la persona ya o ya escuchó la respuesta o se arrepintió o se fue. Bueno, si no cualquier cosa, vuelven a levantar la mano o directamente activan el micrófono. Pero digamos, en definitiva, sí se puede perder sensibilidad a otro tipo de estímulos porque el estímulo que implica la pornografía, justamente por ser altamente específico, porque va siguiendo el factor de fantasía por este algoritmo que digo que hace que uno termina incluso anticipando, vieron esta cuestión de decir, bueno, ya quien busca directamente el tipo de imágenes o el rubro o la categoría, digamos, pornográfica que ya conoce que le resulta más estimulante. No va cada vez que entran a un portal no buscan, bueno, a ver, exploremos todo lo que hay, sino que ya se va haciendo el camino cada vez más puntual hacia lo que la persona reconoce como un estímulo. Pero eso hace perder, cuanto más eficacia gana el estímulo pornográfico específico, menos efecto va a generar, digamos, el estímulo espontáneo de un encuentro con otra persona o la propia fantasía. Menos chance, menos sensibilidad tenemos para los estímulos que vienen de la realidad, vamos a decir, o de nuestra propia mente. Delfina, sí. Hola, ¿cómo va? No, justo recordaba que hace unos meses atrás, en un programa de streaming, estuvo invitado Santiago Bilinkis, que es investigador, si no me equivoco,
y comentaba algunas causas del descenso de la actividad sexual en la actualidad. eh, Como digo, a causa del avance de las tecnologías y de la inmediatez del consumo de pornografías, muchas, muchas personas elegían mirar porno para satisfacer sus propias necesidades sexuales antes de salir a la búsqueda de un otro. Y es muy interesante porque, bueno, explica con otro lenguaje técnico, pero es muy interesante y justo me acordaba de esto de, bueno, ya se borra también la presencia del otro para poder satisfacer, bueno, las necesidades sexuales, a eso sumarle juguetes, se borra, digamos, la presencia del otro. Claro, bueno, no solo por la pornografía, sino que, por supuesto que es parte de lo que a veces se opta por ese tipo de estímulo antes que el vínculo con otro. Insisto, cualquier vinculación sexoafectiva también implica una responsabilidad afectiva. O sea, una responsabilidad respecto a ese otro, aunque sea un encuentro ocasional por única vez, y totalmente informal, somos responsables de lo que generamos o lo que le pasa en la afectividad de base de ese ser humano que está al lado tuyo, igual que sos responsable de lo que le pasa a alguien, yo, en un comercio con el cual estás charlando en el almacén porque fuiste a comprar algo y la persona se sintió mal digamos, en el trato humano somos responsables de todo lo que ocurre. En este espacio, si yo estoy hablando y alguien se siente mal o se siente afectado, yo tengo que responder. La responsabilidad es esto, responder ante lo que uno provoca en el otro. Entonces, en el orden de lo sexual también respondemos por ese otro. Entonces, hoy por hoy es cierto que culturalmente nuestra sociedad, digamos, tiende a no responsabilizarse, o sea, a preferir a veces no elegir un vínculo con otros, sino simplemente quedar con estímulos en donde no exista esa responsabilidad hacia la afectividad de otro ser humano, digamos, ¿no? Y además también está el cibersexo, el sexting, digamos, el intercambio de material erótico a través de las tecnologías, en donde en un chat porque videollamada, o porque intercambiaron fotos, porque se subió tono a la conversación, hasta que incluso puede o no, pero a veces eso sirve como estímulo suficiente para alcanzar el orgasmo, y después ya la persona dice, no, bueno, al final seguimos así hasta que después ya está, me fui a dormir y no tuve ganas, preferí eso antes que tener que cambiarme, salir, ir a buscar a la otra persona o encontrarme en tal lugar y hacer todo Es esto. que creo que va de la mano también con la inmediatez en estos contextos, en esto bueno, en otros tiempos quizás el encuentro con otra persona era lo único que se tenía al alcance, por eso creo que habla Claro, específicamente de lo actual. Sí, pero no porque fuera lo único que había como posibilidad, sino, como vos decís, esta cuestión de la inmediatez, de resolver. A ver, esto va de la mano de, ¿cómo decir? De lo que uno conoce como, o sea, ¿cómo se llama esta aplicación? Que yo no la uso pues, por una cuestión generacional. Las pedidos ya, las aplicaciones. O sea, yo a veces digo, me voy a comprar, no sé, un suéter. En la semana que viene voy a ir al centro a comprarme un suéter. Y mis hijas, que son muy jóvenes, me dicen, pero mamá, ¿por qué no lo pedí? Mañana te llega. No, mira si yo lo voy a comprar por internet. O sea, yo voy hasta el negocio, me traslado. Pero la inmediatez de que si quiero algo, hago un clic y lo tengo acá, al día siguiente o antes de lo que yo demoro en llegar hasta donde está el comercio, esa misma lógica de la inmediatez también aplica a todas las esferas de la vida. Entonces, ¿por qué iba a quedar fuera de esa lógica también la satisfacción sexual, digamos, ¿no? Lo que pasa es que esto lo que deja es un vacío existencial a veces, porque lo que refieren las personas muchas veces es esta cosa de, está bien, el orgasmo existe. A ver, una cosa es el orgasmo y otra es la satisfacción sexual.
Digamos, uno puede tener un montón de orgasmos y no tener satisfacción sexual y viceversa, ¿no? Uno puede estar satisfecho en un encuentro donde no hubo orgasmo, pero lo que se pierde en cualquiera de estos casos es una de las funciones. ¿Se acuerdan que yo cuando empecé la charla le decía que la sexualidad en el humano tiene más funciones que exceden la reproducción, ¿no? La reproductiva es una, el placer sexual es otro, y otra de las funciones importantes de la sexualidad humana es la de unir a las personas. Cuando digo unirlas, no digo unirlas eternamente en sagrado matrimonio, estoy diciendo unirlas, aunque sea por una hora, o por media hora, o por un día, o por una semana, o por un mes. Es generar una conexión no solo corporal, sino emocional y afectiva, aunque no haya amor, enamoramiento ni proyecto de familia, pero que haya una conexión. Esto que en época de pandemia habrán escuchado ustedes, el tema de, la otra vez le entrevistaba a Mirta Granero, que es una referente de la sexología, y ella hablaba de esto, de la sed de piel, esto de la necesidad de tocar y ser tocado, de lo que genera la conexión con otro ser humano, que no te lo va a generar nunca ninguna virtualidad. A eso, ¿no? Perdón, te interrumpa, pero a eso iba a decir algo antes, ¿no? Porque en todo lo que venimos hablando es como que, digamos, se va cambiando el sentido del erotismo. Exacto, exacto. El sentido se subvierte de alguna manera. Sí, creo yo que un poco se va condicionando también. ¿Cómo condicionando? ¿A qué te referís? Y porque al haber tantos estímulos, como que bueno, si un estímulo en un momento resultó, se irá por el mismo y así siempre. Y después cuando se presentaría en lo real, quedaría por fuera de todo orden, digamos. No habría algo que podría lograr esa satisfacción. Claro, está bien, pero vos ahí estás hablando de estímulos y de satisfacción, pero me parece que Estela iba un poco más allá. Claro. Cuando hablaba del sentido, ¿no? Me parece, Estela. Sí, totalmente. O sea, el erotismo por ahí tiene un despliegue de otro orden en una relación, sea sexoafectivo o sea sexual solamente, ¿no? Aunque siempre está en juego algo del afecto, ¿no? Pero independientemente de eso, la relación entre dos personas pone en juego el erotismo que no pone un clic. Claro, bueno, porque hay ahí toda la complejidad Exacto, en el vínculo, lo vincular pone en juego toda una complejidad que va más allá no solo de un clic, sino de un estímulo directo. Por eso yo arrancaba diciendo que en esas configuraciones de mapa de amor están todas las significaciones y lo que desencadena, fíjense ustedes, en 2005, Rosemary Bason, que es una investigadora contemporánea, publica una investigación, una actualización de los modelos de respuesta sexual, que han habido muchos, desde Master y Johnson hasta ahora, y ella pone la intimidad como un factor necesario para el desencadenamiento de la respuesta sexual, particularmente en las mujeres, como una respuesta sexual distinta. Y cuando digo intimidad, ¿a qué nos referimos? Intimidad en tanto conocimiento mutuo y confianza. Es decir, insisto, no solo en proyecto a largo plazo, aunque sea en un encuentro, uno puede tener muchísima intimidad con alguien que acaba de conocer, y uno puede estar 20 años con alguien con quien nunca construye intimidad, ¿sí? Entonces, esa confianza, esa construcción de confianza, ese conocer al otro, pero conocerlo en toda la dimensión, porque lo que erotiza a veces son las ideas, la forma de pensar, el intelecto, las creencias, la producción, la obra, la producción cultural, lo que nos fascina, la admiración de otro ser, digamos, por la cual nos sentimos cautivados y atraídos, va mucho más allá, por supuesto, de lo genital y también de cualquier orden de estímulo, digamos, que sea estrictamente vinculado a la activación directa de la respuesta sexual. Y entonces todas esas complejidades, como dice Estela, se pierden si uno no provoca o no produce un encuentro con otro ser humano. Por eso yo decía que es una de las funciones de la sexualidad.
acercar a las personas para que produzcan encuentros, no importa que eso no permanezca, ¿no? Hoy veía un posteo de alguien, que no importa quién, que hacía una crítica del concepto de responsabilidad afectiva, decía, no, yo no estoy de acuerdo porque nadie tiene por qué quedarse al lado de alguien que no le gusta o no tiene ganas. La responsabilidad afectiva no es que te tengas que quedar al lado de alguien que no tenés ganas. Nadie dice que te tengas que enamorar ni que tengas que ver 10 veces a alguien que no querés ver más de una. Lo que dice de lo que se trata en la responsabilidad afectiva es de una ética de las relaciones informales. Y esa ética, básicamente, como en todo vínculo humano, es no dañar. Sencillito. O sea, la responsabilidad afectiva quiere decir no dañar al otro, tener cuidado del otro, respeto del otro y empatía con el otro. Básicamente, lo que en nuestra infancia era no hagas lo que no te gusta que te hagan. Entonces, si a mí no me gusta que me gosteen, no voy a gostear. Si no me gusta que me claven el visto, voy a tratar de no clavarle el visto a nadie. Y en todo caso decir, mira, te agradezco, yo en este momento, la verdad no tengo ganas de avanzar en este vínculo, pero gracias por el momento compartido y chao, me despido decentemente como un ser humano que trata a otro ser humano. No salir de la lógica del descarte. Uy, perdón, me parece que acá hay en el chat, podríamos decir que esta inmediatez no le da lugar al deseo. Claro, bueno, sí, lógico, porque el deseo tiene que surgir, que aparecer, digamos, y además el deseo es sumamente, bueno, es subjetivo, digamos, es singular. Entonces, cuando tenés esa inmediatez de resolución de cualquier tipo de circunstancia, insisto, no solo de la erótica, ni siquiera podés decir, a ver, ¿qué quiero? O sea, insisto, ¿no? Si yo voy al centro o al shopping o a donde sea, y digo, aún para una cosa trivial y superficial como algo material, digo, bueno, voy a ver si me gusta este suéter, a ver con qué me encuentro. A ver qué me encuentro en la calle. A lo mejor vi un puestito de un artesano que me gustó más que el suéter que... No voy directo a buscar lo que el mercado tiene para ofrecerme automáticamente rápido y llama ahora, paga con la tarjeta y te tocan el timbre. Entonces se pierde esto de lo lúdico, de la búsqueda, del no saber. El tema es bancarse no saber, soportar la incertidumbre de no saber qué va a hacer el otro, qué va a pasar, de no saber si voy a encontrar algo que me gusta o no, de no saber qué quiero. Básicamente, y uno puede no saber qué quiere. Yo estoy haciendo actualmente, de paso el chivo, es algo que no se paga, o sea, no es chivo, pero promociono esto porque parece que les puede gustar. En concordancia con la carrera de especialización, estoy haciendo un ciclo de entrevistas que se llama Eros y Psique. Lo pueden ver en la web Eros y Psique, están las entrevistas en mi canal de YouTube, y si no en Spotify, Eros y Psique. Y escuchen esto, porque ¿cuál es la idea de ese ciclo de entrevistas? Yo entrevisto a expertos de sexología y de psicología, pero para tener un currículum vivo, es decir, para conocer la biografía, la historia de vida, para ver los tropezones, los cambios, por ejemplo, para saber que de grandes referentes de la sexología de hoy, una quería ser bailarina, la otra quería ser arquitecta, el otro quería ser no sé qué. Y vos decís, ¿cómo terminaron en esto? Entonces la vida no es lineal, no es yo voy a hacer tal cosa, y uno a veces ve a los grandes referentes y dice, mirá, porque toda la carrera que hizo, más allá del currículum y los títulos que uno puede obtener, la vida es sinuoso el camino, y te va llevando, y a veces te sorprendés y te encontrás con cosas que no eran las que ibas a buscar, pero porque exploraste, porque te dejaste llevar, y porque el deseo te motorizó hacia todo eso. Ahora, si ya está todo clic, bueno, está, y así ya lo resolví, es muy difícil que aparezcan esos avatares. Ese ciclo de entrevista, por eso lo promociono, digamos, no, yo no gano nada con eso, claramente, aparte es todo casero, se van a dar cuenta, lo hago yo con las entrevistas mías, digamos, y se van a dar cuenta que la calidad de video, de audio no es la óptima, pero es que quien escuche, sobre todo quienes son más jóvenes o que están estudiando, vean que
uno no hizo, digamos, una carrera lineal para ninguna profesión, ni ninguna actividad humana. Son las historias de vida que hay, una breve biografía de menos de media hora, en la mayoría son menos de media hora, la duración de esa entrevista biográfica, para ver cómo llegamos a eso. Y bueno, del mismo modo se producen los encuentros, las parejas, o las grandes pasiones, aunque no sean parejas, digamos, las grandes vivencias más, que más nos sacan de este mundo no van a venir de la mano del algoritmo pornográfico. Claro, Pero pero para todo eso hay que soltarse de ahí. va en contra de la época, del mandato epocal. Claro, bueno. El mandato epocal es un poco va en contra de todo esto, va en contra de la búsqueda de la De la búsqueda, claro, bueno, por eso es que digo, este ciclo de entrevistas un poco para decir, bueno, a ver, escuchen qué hicieron estas personas para llegar hasta donde están. Y que eso pueda inspirar el equivocarse, el intentar, el cambiar de rumbo, el dar un volantazo, y eso está bien, digamos, ¿no? Es parte del recorrido. Y bueno, lo mismo ocurre en la erótica, que también va cambiando, ¿no? Y no es siempre la misma, ni tiene que serlo, ni hay mandato de que hay que tener ni tal frecuencia, ni tal nivel de deseo, ni mucho menos. Acá dice, dentro de la singularidad de la erotización de los objetos, puede ser que el hombre esté más relacionado con lo visual y la mujer al oído. Bueno, claro, sí, pero porque culturalmente, obviamente, el estímulo visual siempre es más poderoso, digamos, para los varones, y lo que escuchamos o la sensorialidad asociada incluso al tacto o al olfato o a otros sentidos no visuales, a personas, a las mujeres o personas de diversos géneros, pero porque más que nada, porque bueno, no es tanto por una cuestión de configuración cerebral, vamos a decir, o de la corteza visual, digamos, que tengan tanta preponderancia, sino también mucho por cómo nos han educado, digamos, ¿no? Y particularmente en lo que es el consumo de pornografía y la valoración estética de los cuerpos y de los estímulos, también es algo que vamos condicionando, que va configurando ese mapa de amor del que yo hablaba. Entonces, fíjense que si leemos, si escuchamos música, es decir, lo que nos va gustando en la vida también se va configurando como una hoja de ruta. Por eso todos tenemos gustos diversos y está bien que sea así. Pero la pornografía, atención, porque uniforma bastante los estímulos. Entonces, por ahí uno cree que, descubrí una cosa re loca en el porno, y en realidad estás descubriendo aquello donde la industria te quiere llevar, no es nada. Digamos, seguramente que en una salida, en un encuentro, en conocer gente, vas a descubrir cosas mucho más, que te van a ser mucho más disruptivas que lo que puedes encontrar en el algoritmo de porno. Pero bueno, también vamos de nuevo con la incertidumbre de salirse de lo que te garantiza el estímulo, la excitación, el orgasmo, y por ahí no lo es todo, digamos, ¿no? Entonces también preguntar qué lugar le damos a lo que es el ejercicio del placer, o si es una descarga, pues también está la cuestión autoerótica como una vivencia, realmente una experiencia placentera y una experiencia erótica en el sentido más laxo del erotismo, y la otra es una urgencia de descarga, ¿no? La cosa de decir, bueno, quiero aliviar tensión, quiero sacarme esta sensación inquietante que me movilizaría a ir hacia una persona diría Freud, a sublimar hacia otro tipo de cuestiones de esta libido, pero bueno, resuelvo la cosa. Bueno, para la descarga es óptimo el porno, pero para el deseo, bueno, es como que atenta bastante. Bueno, creo que me pasé 3 pueblos en el tiempo, así que no sé dónde está el coordinador del evento, pero pido disculpas.
Me entusiasmé con las respuestas, las preguntas y las respuestas y me excedí en el tiempo, me parece que estaba asignado para la charla. No sé Hola, cómo... no pasa nada. No tenía que ser necesariamente de 1 hora, así que tranqui. Bien, bueno, bárbaro. Ok. Bueno, básicamente el tema era poder transmitir esto, ¿no? Desde el punto de vista de la sexología, que por ahí esta noción de mapa de amor, digamos, o de pensar las configuraciones eróticas, digamos, y cómo incide o qué lugar pasa a ocupar la pornografía, sobre todo cuando lo más preocupante que son los inicios tan tempranos y cómo entonces condiciona ese mapa de amor y muchas veces obtura realmente el deseo. Insisto, sin que esto sea ninguna apreciación moralista para nada, o sea, está buenísimo si es una variante más, lo mismo que los juguetes sexuales o cualquier otra cosa que sirva para explorar y para expandir el universo erótico de cada uno, que lo importante es que no esté guionado o formulado por nadie más, ni por ninguna industria, sino que sea una construcción artesanal de cada uno, digamos, ¿no? Eso es lo más rico, lo que además también más nos despabila y nos da ganas de, porque el deseo son las ganas de, en el sentido del deseo sexual, ¿no? Entonces, para eso, bueno, hay que activar, hay que animarse a no saber qué es lo que va a pasar y a agarrar los miedos y la incertidumbre y las ansiedades y que nos acompañen a ese encuentro o a ese estar a solas con la propia sensorialidad y las propias fantasías. Fomentar la fantasía me parece mucho más rico que cualquier portal que podamos ver como disparador, digamos, tal vez, pero bueno. Bien. No sé si hay algún otro comentario o... Bueno. Estefano. Hola, buenas. Yo Hola. quería comentar, cuando hablaba de consumo de pornografía de manera casi adictiva, que va acompañado de la masturbación, yo lo relacioné con no sé, como con el fenómeno de septiembre sin FAP. No sé si lo ubica. ¿De? Es como un fenómeno bastante grande, como generalmente creo que entre hombres, que por un mes tratan de limitarse, de no masturbarse, de no mirar pornografía, nada. Ajá. ¿No escuchó sobre eso? No, estoy aprendiendo con vos y me resirve. Te escucho atentamente. Hace unos años estaba más, se escuchaba más eso. Ajá. Pero no creo que se siga haciendo, ni idea. ¿Y cómo se Incluso llegó llama? al punto de plantearse septiembre, agosto, septiembre, octubre creo que también. Un mes Sí. en medio y otro mes después, también lo mismo. Ajá. Como que esa culpa y no sé, vergüenza o sentirse, ese malestar que habías dicho, yo lo pensaba a través de eso, como que a través de limitarse, que llegan a limitarse a ese punto de presionarse a no hacerlo. Como Te todo estás punto y refiriendo a la así. masturbación. Sí, creo que iba por Al niveles consumo de porno. incluso, y Bueno, voy a investigar eso, tipo, no lo tengo para nada, me parece interesante. Pero fíjate que si uno tiene que llegar a que sea un desafío, digamos, de abstención, sí. de abstinencia, es porque hay algo del orden de lo compulsivo. Por supuesto que vamos a decir, bueno, pero si existe el deseo, a todos nos cuesta, digamos, abstenernos de cualquier tipo de actividad sexual si somos sexualmente activos, ¿no? Entonces, que por ahí se pueda tomar como si uno dijera, bueno, este mes, no sé, no voy a comer dulce de leche, estoy pensando en algo que me gusta mucho. Mm. Y vos decís, bueno, todo el mes de octubre no voy a comer dulce de leche. Ok, está bien, puede ser un desafío, pero si es como una desintoxicación, es porque siento que estoy intoxicado, digamos, ¿no? Que ya no Iba es por un ese lado. desafío
claro, sino que es algo de ese orden. Y eso muestra cómo hay algo, con culpa o no, pero que hay algo que está diciendo, che, esto lo tendría que estar dejando. Lo mismo, hay un psicólogo que es un colega que, digamos, bastante conocido por lo demás, que habla mucho de la cuestión del uso de tecnologías y demás, que es Federico Lande, que a lo mejor lo escucharon o lo conocen, que está mucho en redes y en medios también, como yo. Y Federico el otro día pone, cada tanto lo hace, yo lo admiro, no, yo admito mi adicción a la tecnología, y cada tanto él dice vacaciones digitales, o no me acuerdo cómo lo llama, y es como que hace un detox y está 30 días o 45 días sin usar las redes sociales. Claramente son desafíos que uno se propone cuando ve que tiene un uso problemático, si no, ni te lo planteas. Yo no digo, más allá que uno tome vacaciones y que ahora estemos en receso, pero yo no digo, che, me voy a desintoxicar del trabajo durante un mes, porque no considero que sea, aunque soy bastante workaholic, fíjense que estoy en receso y estoy acá dando la charla, pero digamos, si uno no considera que tiene un consumo problemático, no se somete a una desintoxicación, básicamente, ¿no? Entonces, hay que ver lo interesante en esas pausas pautadas, es ver qué aparece, que no sea del orden de la angustia o de la ansiedad, digamos, ¿no? El tema es suspender. Yo cuando terapéuticamente propongo que dejen de consumir porno, no lo digo por regular la adicción o el consumo en sí, sino para que aparezca algo de otro orden. Y me dicen, ¿y cómo hago para fantasear? Entonces uno es de loco, pero pasa, ¿no? Entonces uno dice, bueno, mirá, a ver, por ejemplo, recordar una vivencia erótica es una forma de fantasía. La fantasía no es nada más imaginar algo que no pasó o que es poco probable que pase. La fantasía también está en el recuerdo. Otra de las cosas que yo suelo recomendar bastante es el tema de la escritura erótica. Es decir, no para vender, ni producir, ni publicar. No estoy diciendo escribir las 50 sombras de Grey. Estoy diciendo el relato, la construcción del relato. A ver, con nuestra vida hacemos un relato de todo. Fui a la montaña, me gustó, resulta que cuando subí me pasó esto. Armamos un relato que hace que signifiquemos eso que vivimos y que, wow, fueron las mejores vacaciones de mi vida porque hice y repetí 50 veces, vas armando el relato de la vivencia hasta que queda como épico. Fue el viaje más memorable porque le armé un relato de la hostia y me quedó para toda la vida en el recuerdo. Bueno, en la erótica también. Es decir, por supuesto no lo vas a sociabilizar como haces con un viaje, pero a veces hacer el ejercicio de agarrar un cuadernito que después lo rompés, lo tirás, no importa, o la compu o el celu, y a escribir un relato sobre esa experiencia. Sin censura, sin tabúes, sin estética, porque no lo vas a publicar, no vas a un concurso de literatura erótica. Es simplemente hacer un relato de una vivencia. Y a partir de eso, tener un registro y una narrativa que sea erotizante, porque después cuando uno lo lee dice, mira, me quedó grabado esto que pasó porque hice una narrativa de eso. Bueno, eso también es una fantasía, una forma de fantasía sexual. Entonces la fantasía no es nada más, hay gente que dice, yo no tengo fantasía. No existe, no tengo fantasía. Existe, no hay algo que haya querido hacer y que no haya hecho pero no, fantasía, todo tenemos porque en todo orden, no solo en lo sexual. Si ustedes están estudiando psicología es porque un día se fantasearon con ser psicólogos, psicóloga, o se vieron caminando adentro de la facultad de psicología. Si uno no fantasea con algo, no lo hace. Aplica para todo. O sea, primero te visualizás en eso, te imaginás haciendo eso, y ahí se activan todas las cosas que te llevan a eso que estás deseando. Ocurre con todo, fíjense en cualquier cosa que hagan. Quieren festejar su cumpleaños porque yo quiero hacer en un bar que haya, no sé, qué se usa ahora. Porque o nos juntamos todos y pedimos vamos a un café de especialidad
y hacemos un brunch, lo estás imaginando, lo estás visualizando hasta que vas y lo realizás. Si no está la fantasía, no ocurre. Ahí Melanie tiene la mano levantada. Sí, con esto justo que decías de la cuestión de la escritura erótica y eso, a mí me gusta mucho leer y estoy en contacto con círculos de lectores, qué sé yo, y están por ahí esos debates con respecto a la literatura erótica, sobre todo obviamente viniendo de las mujeres, que generalmente son las que lo consumen y lo escriben, y últimamente está el debate por lo que es la literatura erótica, de lo que se llama como dark romance o romance negro, le dicen, de como conductas medias peligrosas o incluso de Sí, muy tóxico. que tiene. Dark romance es conducta, es romance oscuro, conductas muy tóxicas y peligrosas. Claro, exactamente. Y están como el debate de unas que lo defienden, que tal dicen que es fantasía, y después también las que dicen que, bueno, que esa literatura llega a chicas muy jovencitas, de 12, 13 años, más o menos, y la preocupación por que ellas tengan acceso a ese tipo de literatura, que para mí viene en consonancia con toda la cuestión del porno, acá con otro elemento y con otro público. Dark romance, dice acá. Claro, bueno, sí, Perdón, lo que... tiene que ver con otras cosas también, con la pornografía que no está mediado, la literatura o el acceso, no está mediado, qué sé yo he leído Dark Romance y una cosa es que lo leas a los 14 y bueno, yo tengo varias sotas, ¿no? Encima, y otra cosa ahora yo lo veo desde otro lado, es un libro nada más. Exacto. Bueno. Si lo hubieran leído a edad temprana, donde no hubiera estado madura emocionalmente, hubiera sido otra historia. Exactamente, porque eso es lo que yo decía al principio en relación a la pornografía con el acceso tan temprano, que yo digo que vandaliza el mapa de amor, porque la persona no tiene la madurez psicosexual para comprender o dimensionar lo que está observando, digamos, en ese momento, o en términos de lo que ustedes dicen, lo que está leyendo. Es decir, está muy bien la distinción que hacen. Una cosa es leer eso cuando sos adulto y que ya podés discernir y tenés, digamos, una conformación de quién sos, qué querés, qué haces, qué te gusta, digamos, y que otra es leerlo cuando te agarra, vamos a decirlo de alguna manera, desprevenido subjetivamente, digamos, ¿no? Cuando te expones a cosas, ya sea la toxicidad de un vínculo o la oscuridad o la cuestión más... el acceso a la sexualidad y la muerte que uno no lo tendría que tener a edades tempranas, digamos. Exacto, exactamente. Porque no está, como decías vos o uno de ustedes, no está mediado, digamos, ¿no? O sea, uno va haciendo una construcción y una aproximación a todo esto. Yo pensaba cuando usted empezó hablando del acceso, cómo ha cambiado también el acceso a las tecnologías, porque antes, bueno, vuelvo a decir, tengo varias sotas, y uno tenía una computadora de uso familiar en un lugar de acceso público, digamos. Sí, visible para todos. Para todos. Entonces había otro tipo de control. Y es más, uno, cuando empezó el cable, los canales más hard, digamos. Sí, Venus estaba codificado. Y uno por ahí decía, uy, vi algo. Sí, veías las formas, viste, si no pagaba el costo. Es de acceso masivo, casi sin control, porque hay formas por los control parental y es de uso privado, porque vos tenés un celular a tu acceso en tu habitación. Uh-huh. Y cuando no tienen a edades tempranas el acceso al propio celular en su habitación, lo tiene el compañerito o la compañerita de escuela, en donde, por eso yo mencionaba que en algunos casos el acceso es accidental, digamos, ¿no? O sea, es un acceso que ya sea porque el propio, digamos, niño desde su dispositivo accedió involuntariamente o porque se encuentra con un par que
de alguna manera le facilita ese acceso con todo lo que esto genera, porque en verdad incluso en algunas etapas es traumatogénico, es decir, potencialmente generador de trauma. Es que si vos no tenés controles, qué sé yo, hasta Netflix, las películas de tono como una porquería que era 365, que corría entre mis amigas y para mí era malísima, si vos no tenías los controles, cualquiera de tu familia podía acceder, cualquier niño. Claro, bueno, por eso digo, lo que pasa es que ese es el gran desafío de la época y ahí tiene una función muy importante la educación sexual. ¿Por qué? Porque no, como no se puede, es muy difícil impedir esos accesos, porque la tecnología ya ha llegado, digamos, tiene unos alcances, y como yo digo, los nativos digitales tienen una habilidad que no la podemos regular de ninguna manera los adultos, que somos inmigrantes en ese territorio, por lo menos que la educación sexual permita hablar de esto, inaugurar un diálogo donde uno puede decir, mira, existe este material, vas a tener acceso a esto, pero por favor, cuídate. Es decir, el autocuidado no es solo el autocuidado corporal, de la corporalidad, sino el autocuidado en cuanto a salud mental, a decir, bueno, mira, no vas a estar preparado o preparada para ver ciertas cosas que a lo mejor no está bueno que veas, no porque te tengas que privar, ya va a haber un momento para eso, no desde la prohibición, porque también sabemos que lo prohibido atrae más, digamos, ¿no? O sea, el no veas porno no es lo que va a evitar, digamos, que accedan, pero sí el poder acompañar y el poder decir, mira, hay cosas que te pueden dañar, que te pueden perturbar. Si ves algo porque te muestra a alguien, un par, un compañerito, una compañerita, o porque accidentalmente entras y ves algún material que te provoca una sensación fea, que tenés como angustia o como desazón, bueno, lo podemos charlar, me comentás, hablamos sobre eso. O sea, abrir de parte de los adultos a cargo de la crianza, abrir ese diálogo es como una de las pocas cosas que podemos hacer hoy por hoy para acompañar, digamos, en esos desarrollos. Solange, hay una mano. Hola, buenas tardes Silvana, buenas tardes a todos. Bueno, yo también estudio psicología y me acerqué a esta charla porque me parece valiosísimo para la formación, ¿no? La verdad es que no son tan frecuentes. Y en particular también en mi vida personal, mi pareja es adicto al sexo y todo esto que venís relatando justamente fue su historia, ¿no? Es la entrada al consumo de pornografía a una edad muy temprana y todos los estragos, ¿no? que produce esto, tanto para él como para la familia, ¿no? En este caso yo. Y es todo tal cual lo decís. Hoy en día él está haciendo tratamiento, pero bueno, ya es algo que me parece que como que hay muy poca información, ¿no? Y no se difunde tanto, donde incluso ya una vez que está declarada la enfermedad, vamos a decir, ¿no? La adicción, dónde acudir, ¿no? Pero también me interesa mucho esta parte profesional de cómo poder nutrir para poder salir un poco del esquema de la adicción a la sustancia, ¿no? Y hay tanto, esto que traías de la tecnología, incluso también las apuestas, bueno, podríamos ampliar muchísimo, ¿no? En todo, pero esto de la inmediatez, el acceso, ¿no? Que hoy todos tenemos un teléfono y poder traer el consumo tan rápido, pero esto no sé, de mecanizar la dialéctica del deseo, lo pensaba desde ese lado, ¿no? También está como muy perturbado con el tema del consumo a la pornografía en este caso, los estragos que hace tanto físicamente como, bueno, psicológicamente, ¿no? Así que nada, recalco eso, me parece valiosísimo estas charlas que acercás, ¿no? Empezar a traer un poco la sexología a toda esta disciplina que de alguna manera lo vamos a tocar siempre, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual, gracias por compartir esta información tan sensible, digamos, personal, casi diría, y sí,
son estragos, como vos decís, porque afecta a todas las áreas vitales y al proyecto. Por eso digo, hago hincapié en esto, ¿no? Cómo afecta el proyecto de vida tuyo, digamos, en relación al ser su pareja o al de todo el entorno familiar, a su propio desarrollo de objetivos laborales, académicos o lo que fuere. Y por supuesto que hay muchas maneras de abordarlo. El abordaje aparte es multimodal, lógicamente. De hecho, si quieren descargarse en el repositorio hipermedial de UNR, está el libro Adicción al Sexo, que lo escribí yo, que o sea, lo pueden descargar de forma gratuita, obviamente, del repositorio hipermedial de UNR. Se llama así, Adicción al Sexo. Y bueno, ahí también está, hay un artículo, no es un libro eso, sino un artículo mío, Erotismo 2.0, que también habla de la cuestión de las tecnologías y cómo influye, digamos. Pero ahí en ese artículo, en el libro, perdón, de Adicción al Sexo, yo hago referencia también a los abordajes terapéuticos y a las estrategias. Pero lo más importante, como en toda adicción comportamental o a sustancias, lo más importante es detectar y poder reconocer como problemática esa adicción, porque eso ya es un paso enorme, digamos, ¿no? O sea, es lo más difícil poder detectar y aceptar y asumir, digamos, que hay una problemática ahí, porque eso es lo que habilita a después implementar diversas estrategias, digamos, para poder ir poniendo ciertas pausas, como en cualquier otro comportamiento adictivo, digamos, ¿no? Desde los registros de línea de frecuencia, digamos, que se hacen, pasando por la técnica del minuto, que siempre uno dice que se usa hasta para dejar de fumar, que es decir, bueno, quiero, en este caso sería, ¿no? Voy a acceder a la pornografía, bueno, mirar una técnica que describe Martin Seligman en uno de sus libros. Dice, bueno, mirar el reloj por 60 segundos. Y en esos 60 segundos preguntarme, bueno, ¿realmente quiero hacer esto? ¿Esto me sirve? ¿Cómo me voy a sentir después? Para no postergar a futuro el malestar, no hipotecar el futuro, digamos, porque el tema de la adicción es que se sitúa el malestar a futuro, no se tolera ahora. Entonces aparece lo que uno coloquialmente decimos la expresión esta de más si, o sea, como diciendo, bueno, más si, el lunes empiezo, o mañana dejo de fumar, o mañana es la última vez que veo porno, o es la última vez que juego, o es la última vez que apuesto, la última vez que fumo, que como, lo que fuere. Con esta cosa de que mañana lo voy a manejar y ahora, total, una vez no me va a hacer nada. Esa técnica del minuto hace que haya una decisión reflexiva. No quiere decir que la persona no va a ingresar, por ejemplo, a ver pornografía. A lo mejor lo va a hacer, pero que sea que ya empezara a meter una cuña de la decisión consciente y que no sea del orden simplemente de lo compulsivo, de lo que está gobernado por esa fuerza de repetición, diría Freud, si quieren verlo desde ahí, de lo que no se puede dejar de hacer, ¿no? Entonces, decir, empezar, por lo menos le ganó un minuto. Y ese minuto a lo mejor es decir, bueno, en ese minuto decido que está bien, son las 44, voy a mirar porno, pero a las 20. Me voy a abstener no durante un día, ni durante un mes, ni durante el resto de mi vida, sino los próximos 16 minutos. Y entonces le gané 15 minutos a mi adicción. Y empecé a sentir y a registrar que tengo cierto control y que puedo tomar decisiones sobre lo que quiero hacer o lo que no quiero hacer. Entonces, esa sensación de que pude gobernar por lo menos esa cuestión compulsiva por unos minutos y postergar, y permite que después pueda empezar a gestionar restricciones. De decir, bueno, ok, voy a mirar pornografía, pero entre tal y tal horario. Y después de eso apago como sea. Y si me siento mal, me voy a bancar el malestar y voy a llorar, patalear, sentirme el perder el miedo a la angustia, a la ansiedad y a todas las cosas que se despiertan cuando se retira cualquier
comportamiento adictivo, porque obviamente si cursaron psicopatología y neurofarmacología, y si no, lo van a ver este año los que estén cursando, y si todavía no llegaron a cuarto, ya lo van a ver conmigo cuando estén en cuarto. Esta, como todas las adicciones, activa el haz de la recompensa dopaminérgico. El haz de la recompensa de la dopamina lo que hace es la teoría del incentivo, digamos, ¿no? No la teoría de la dependencia física a una sustancia, sino del incentivo. Entonces, nos volvemos dependientes de una sustancia endógena, que es la dopamina, que la genera las ansias de, la promesa de. O sea, cuando eso se activa y se hace como una inyección de dopamina en el cerebro, la dopamina es un estimulante fuertísimo, es el del enamoramiento, el de la motivación, el de la euforia, incluso en la manía, ¿no? Pero esa dopamina se activa ante la promesa de, si yo digo, bueno, si alguien piensa, bueno, cuando, no sé, salgo de acá, voy a ver pornografía, o voy a prender el cigarrillo, o voy a lo que fuere, eso ya activa el haz de la recompensa. Entonces, eso es lo que va reforzando también positivamente, o sea, el haz de la recompensa dopaminérgico neurobiológicamente no hace otra cosa que dar un sustrato, digamos, un sustento, una base neurobiológica a lo que son las teorías del aprendizaje por condicionamiento, digamos, ¿no? El reforzador positivo. Lo que aumenta la probabilidad estadística de que yo vuelva a repetir una conducta es eso que me refuerza. Bueno, ese reforzador neurobiológicamente hoy sabemos que es la dopamina. Entonces, el bajón de dopamina y las ansias de, o sea, lo que genera cada vez que se activa, es lo difícil de manejar. Si estamos dispuestos, entendemos ese proceso, estamos dispuestos a bancar ese bajón con cualquier tipo de adicción, no solo la adicción al sexo, en este caso bajo el consumo de pornografía, podemos manejar esa situación un poco, o sea, no digo de un día para el otro, pero empieza a poder, es bancarse el malestar aquí y ahora, hoy. Y ese es el mayor desafío, porque hay que hacer todo un trabajo subjetivo, digamos, ¿no? Para poderlo manejar. Pero es posible de hacer, pero bueno, siempre es complejo, como todo en el humano. Me pasé de nuevo con el tiempo, con el tema, me fui 3 pueblos más, no me van a invitar más. Bueno, gracias por quedarse hasta pero ahora. la verdad, muchas gracias. O sea, las preguntas y toda la participación que surgió refleja la necesidad de estos espacios y de hablar de estos temas, más también para el plan de estudio. Así que muchas gracias por formar parte de esto y a todos los que también se unieron. Gracias a ustedes. Gracias a Muchas todos. gracias. Chau, chau.